Bienvenidos a Visita de Doctor. Tenemos un programa interesantísimo lleno de información. Además, increíble porque nos van a decir qué hacer y qué no hacer cuando nuestros hijos tienen fiebre con un neonatólogo pediatra. Oye, ¿y tú sabes estornudar bien? Híjole, la verdad, la mayoría de las veces aprendí ya de grande, ¿eh? Pero muchas veces nos sonamos y saludamos a quien sea. Vamos a ver cómo debes de estornudar adecuadamente y con peras y manzanas te vamos a explicar qué es el cáncer. Súper interesante porque nos los explican en una forma que podamos entender. Oye, Pepe, ¿que te fuiste a vacunar? Me fui a vacunar. Creemos que los adultos no nos tenemos que vacunar, pero ya fui. Así es. Quiero que vayamos a ver cómo es que te dieron tu vacuna. Bienvenidos a Visita de Doctor. Tengo mucho que agradecer a Vestuario por lo que traigo puesto el día de hoy, pero vamos a hablar de la seguridad de las vacunas y hemos platicado que los adultos también nos tenemos que vacunar. Estoy una vez más con el doctor Romero. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Oigan, pues vamos a platicar, ya hemos platicado de las vacunas en adulto y me acaban de dar mi cartilla. Les voy a decir para que ustedes en casa se den cuenta de si están vacunados y son adultos. No, espérame, acá está. Esquema de vacunación en adolescentes y adultos. DPATEC, ¿esa qué es? Difteria, tosferina y tétanos. Ok, SRP. Sarampión, rubiola, paperas. Perfecto. Varicela, hepatitis A, hepatitis B, neumococo, virus de la influenza, ahí viene ya la temporada, virus del papiloma humano, aunque ahora nos tenemos que vacunar todos, aunque ya estemos más grandes, tifoidea, herpes zóster, fiebre amarilla y meningococo. Afortunadamente me doy cuenta que ya tengo varias de ellas, pues ahí la llevo, ¿no? Pero oye, me toca que me vacunes, ¿qué me vas a poner? Porque hay cosas que no estoy completo. Te vamos a poner... Además de este traje tan elegante, Andrés Tobar, me la debes. Te vamos a poner la vacuna de difteria, tosferina y tétanos, que todos nos la debemos de aplicar cada 10 años. Ok, yo estoy seguro que hace más de 10 años no me la Y pongo. los que estamos en riesgo, como los médicos, se recomienda cada 5 años. Ok. ¿Cómo se aplica? ¿Se aplica dónde? En el hombro. En el brazo, exactamente. En el Aquí te la deltoides. vamos a aplicar en el deltoides, Ok. es intramuscular. Perfecto. Y me vas a aplicar otra vacuna. Y te voy a aplicar otra vacuna que es sarampión, rubiola, paperas. Perfecto. Y estábamos discutiendo hace rato. Tú dices que estás casi seguro que las tienes, pero no tenemos evidencia. No tengo evidencia y si le pregunto a mi mamá me va a mandar al diablo, no va a tener la más remota idea. Mi cartilla de vacunación de chico, Beto, a saber hace 100 años dónde quedó, pero pues entonces vamos a... Entonces, para asegurar, como no tenemos evidencia, te vamos a poner una dosis. Ojo, me voy a vacunar, vean, estoy totalmente seguro, confío en la ciencia, pero vamos a tomar precauciones. ¿Qué tiene que tener un médico cuando vayas a vacunar? Primero, ver que estén cerradas las dos cajas. Primero, y que estén en las condiciones adecuadas, que como vieron, las sacamos del refrigerador, que está entre 2 y 8 grados centígrados, y así deben de estar siempre. Ok. Después, que estén cerradas, que estén selladas, y ahorita que las vamos a abrir van a ver que además están selladas. Que no estén dentro de la fecha de caducidad. Por decir, su caducidad es en enero del 2021, entonces está dentro de la fecha de caducidad. Después, que tengamos las agujas adecuadas para limpiar la zona y bueno, y un parche. Okay, y los guantes para... Pues estoy listo, nada más les pido ahí que no me salgan las lonjas, estoy aquí bien, ¿verdad? Listo. A ver, les voy a decir si duele o no, hay que vacunarnos. Es bien importante y sobre todo nosotros somos trabajadores de la salud, entonces tenemos que tener un poquito más de control con las vacunas porque estamos expuestos a diferentes cosas. Yo afortunadamente, como les platiqué ahorita, revisé la cartilla y estoy ya vacunado contra casi todo, inclusive contra fiebre amarilla, que en México hay fiebre amarilla. No, en México no hay fiebre amarilla. Se deben de vacunar las personas que van a lugares donde son endémicos de fiebre amarilla, por decir a Brasil y algunas zonas de África que además se solicita para poder entrar al país. Perfecto. Entonces, ¿esta primera es? Difteria, tosferina y tétanos. Ok, estoy listo. Aquí, valientemente. Las vacunas, como sabemos, son seguras y eficaces y pueden tener algunas molestias posteriores a la vacunación que en la mayoría de los casos son efectos locales. Ok, que me va a doler probablemente se me ponga rojo 24 o 48 horas. Eso es normal, porque luego la gente dice, es que los efectos colaterales de las vacunas, con influenza puede que el día que te pongan la vacuna te den síntomas parecidos a la influenza, sobre todo la primera vez, ¿verdad? No, realmente no. Las vacunas que ahora tenemos de influenza son solo pedacitos del virus y
No pasa y nada. No pasa, no pueden causar la enfermedad. La enfermedad no te la causan y si tienes una reacción normalmente son reacciones autolimitadas. Yo ese día, yo me acuerdo la primera vez que me puse influenza, me sentí mal esa noche, pero me tomé un antiinflamatorio no esteroideo, se me acabó el problema y al día siguiente como si no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces primero vamos a limpiar la zona. Ok. Tenemos lista la vacuna. Espero que sepan primeros auxilios por si me desmayo. Y la vamos Una, dos. No es cierto, no duele. No, estoy perfecto, nada. ¿Ya estuvo? ¿Ya? Neta, no sentí nada. Es más, estuvo peor un mosco ayer en la noche que estaba en mi cuarto como caricatura de Pantera Rosa que me picó aquí y finalmente me molestó mucho más que lo que acabo de sentir ahorita. ¿Tengo que tener algún cuidado el día de hoy con este brazo? Vida normal. Vida normal, ok. ¿Y ahora la otra, en el otro brazo o ahí mismo? No, en el otro brazo. Ok. ¿Te cambio de lugar? Sí, vamos a tirar estas. Aguas con mis lonjas. Y esta otra vacuna es... Esta es la triple viral, Ok. o también llamada sarampión, rubiola y parotiditis. Parotiditis, las glándulas parótidas son las que tenemos aquí, se le denominaba también paperas, en el Paperas, pasado. exactamente. Ok, mucho ojo, hay que vacunarnos esto desde chicos la primera vez porque las paperas te pueden afectar si eres hombre a los testículos y esto es bien importante. Doc, entonces estoy checando que abras la jeringa enfrente de mí, es una jeringa estéril, el doctor trae guantes. Tienes buena mano, porque la verdad no me dolió absolutamente nada. Esta vacuna la tenemos que reconstituir porque viene en un liofilizado. Esta vacuna es de virus vivos atenuados. ¿Qué quiere decir esto? Que se toma el virus, se pasa por varios procesos y es un virus que se parece al que causa la enfermedad, pero lo atenuamos, entonces no la causa. Es decir, es un virus como que ya le dieron una buena cachetiza y ya no puede Exacto. pelear. Entonces el virus va a entrar a tu organismo y mi sistema inmunológico, que es un sistema inmunológico sano, va a crear anticuerpos contra este virus, por lo tanto, no me va a dar ya ninguna de estas tres enfermedades. O sea, estamos hablando de cuestión de segundos, de minutos en lo que me aplican esto y se va a acabar el problema. Ya les vuelvo a insistir en efectos colaterales. Probablemente me duelan los brazos el día de hoy, se me ponga rojo y a lo mejor tantito caliente, pero Como cualquier inyección. como cualquier inyección. No va a pasar absolutamente nada. Y Y en algunas personas puede haber efectos sistémicos que pasan de malestar general y a veces un poco de fiebre. Sobre todo se ven niños. ok. Pero siempre pues es mucho mejor la vacunación que la enfermedad. Claro. Oye, y una pregunta. ¿No tienes que ser alérgico a nada? ¿No hay cosas que puedas tener una reacción alérgica? Con estas, como todo lo que nos aplicamos, Puede haber cualquiera una- puede haber una reacción alérgica. La única contraindicación para no ponerse una de estas vacunas es que si te lo hubieras aplicado antes Y hubieras tenido una y reacción. hubieras tenido una reacción, ahí es donde hay que... Y las reacciones se dan inmediatas. Son inmediatas. Ok. Como a cualquier alimento, como a cualquier otra medicina. O sea, tú sabes que esto de las reacciones Claro. es muy... no lo sabemos. Entonces, otra vez vamos a limpiar la zona. Vamos a abrir el parche que te voy a poner después. Ok, no veo. La neta, de verdad no duele, es una microagujitita y no es como cuando uno le pone una inyección en la pompa que dices, híjole, ya que se acabe porque te está doliendo mucho cuando está entrando el líquido. Esto fue un segundo, algo por el estilo, y no sentí de verdad nada, Y con este segundo quedas protegido. ¿Vale la pena o no vacunarse? Ya platicamos también en otros momentos de la importancia de las vacunas. Salvan vidas. Si vemos tanta gente en este mundo actualmente es porque estamos vacunados, porque si no sería devastador. Y bueno, pues ya estoy básicamente completo. Nada más. Nada más, vida normal. Y pues hoy te vas protegido contra 6 enfermedades. Vean lo que me tardé. Protegido contra 6 enfermedades que son. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, rubiola y parotiditis. ¿En qué momento? O sea, no nos tardamos nada. Pues muchísimas gracias y voy a venir a aplicarme lo que me falte del esquema. Ya te hablo para hacer una cita y venir. Ya no voy a... Espero no usar esta ropa en televisión nunca más. Pero muchísimas gracias. ¿Y dónde te encontramos?
Pues nos pueden buscar en vacunación.org, que es de la Asociación Mexicana de Vacunología, en Facebook, Asociación Mexicana de Vacunología, o Twitter e Instagram, @vacunología. Y ahí nos pueden preguntar, yo me quiero vacunar y estoy en algunas partes del país, los canalizamos a los lugares donde se pueden ir a vacunar. Perfecto, pues ahí estuvo. Mil gracias y nos vemos a la próxima. Mil gracias por acompañarme en este momento tan difícil para mí. Nos vemos a la próxima. ¿Cómo viste, Julie? No, bueno, tu moda me encantó. ¿Qué onda? ¿Fuiste a la vacunación en tu último ¿Qué tal? outfit? Eso le digo a nuestro productor que me debe unas cubas por tenerme que vestir así, pero estuvo bien interesante porque yo siendo médico ni siquiera sabía que hacía falta tantas vacunas. Me parece que fue un tema bien interesante. No, y además nosotros somos los peores pacientes. O sea, dime que no, doctor, le da miedo las agujas. A todos, pero ya vimos que Julie es mucho más valiente que yo, como lo vimos aquí en Foro, pero entonces ya la compensé yéndome a vacunar y me faltan más vacunas que iré a ponérmelas, se los aseguro. Oye, pues ahora sí, vamos con Nina. Nina, ¿qué nos tienes de información? Vamos a ver qué nos dices. Vamos a ver. En México, 9 de cada 10 personas compran medicamentos en la farmacia sin tener la prescripción de un médico. La mortalidad por cáncer se puede reducir si los casos se detectan y tratan a tiempo, pero en México el 60% de los casos son detectados en etapas avanzadas. Julie, yo creo que uno de los cocos de las mamás es la fiebre. Híjole, cómo nos desesperamos. Yo me acuerdo perfecto con mis hijos chiquititos que están ardiendo y que no sabes qué hacer, y con tal de que se les baje, haces cuanta cosa y remedio casero. Pero yo creo que hay que averiguar qué está bien y qué no está bien para cuando tienen fiebre tus hijos. José Núñez es un pediatra buenísimo. De hecho, está al lado de mi consultorio. Y yo escucho cuando los niños están llore y llore. ¿Y qué crees? Que nos va a decir qué hacer y qué no hacer justo en caso de fiebre para que no nos desesperemos. Que no cunda el pánico. Vamos a ver este reportaje. Hola, soy el doctor José Núñez del Prado y esto es lo que debes hacer cuando tu hijo tiene fiebre. Cuando nuestros hijos tienen fiebre, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tratar de tener a mano un termómetro, y de preferencia que ese termómetro nosotros ya lo hayamos coordinado con nuestro pediatra para ver que sea el termómetro adecuado para medir la temperatura de nuestros hijos. En cuanto nosotros establezcamos que realmente tiene fiebre, anotar cuánto tiene en grados de temperatura y por cuánto tiempo está durando esta temperatura y si tiene algunos otros datos asociados. Inicialmente podemos meterlos a un baño en agua tibia o agua caliente que no dure demasiado, entre unos 5 a 10 minutos. Y posteriormente podemos hablar con nuestro médico para ver si es que requiere o no de alguna medicación. La gran mayoría de los procesos de fiebre inicialmente no requieren de medicamentos a menos que sean sostenidos o que la temperatura vaya incrementando a pesar de haber tomado esta medida física. No debemos tapar de más a nuestros hijos ni tenerlos muy descubiertos. Eso es importante porque esto también puede variar la temperatura. Siempre tratamos de registrar el lugar donde estamos tomando la temperatura, si es en las axilitas, si es en la frente, si es en el oído o en algún otro punto. Lo que nunca debemos hacer es automedicar a nuestros hijos porque la causa de la fiebre es muy variable y esto siempre se debe coordinar con la persona que está atendiendo a tu hijo. Si tienes alguna duda, llama a tu pediatra y este te podrá asistir inmediatamente en qué debes hacer en caso de tu hijo tenga fiebre. Gracias. Pues ahí lo tienes, Pepe. Lo primero que hay que hacer es tener un termómetro en casa y no estar como suponiendo las cosas. ¿Sabes que esto también para todos los adultos? Siempre que me llaman y me dicen, tengo fiebre, les digo, ¿de cuántos grados? Para nosotros los doctores es bien importante que nos digan cuántos grados de temperatura tiene el paciente. Y súper fácil, cuantifícalo con un termómetro que tienes que tener en tu casa. Es muy fácil, porfa, todos tengan un termómetro, pero lo más importante, ya vimos qué hacer, qué no hacer, pero siempre estén supervisados con un doctor porque la fiebre no siempre es infecciosa. ¿Cómo vemos eso aquí en México? No, y sobre todo con el pediatra. Tienes que estar one on one. Acuérdate que lo más importante es que tengas confianza con él. Una oración por todos los pediatras, porque ahí sí mis respetos, que tienen la paciencia del Santo Job. Pero hablando de otro tema bien interesante, Julie, ¿qué tal es esa gente que estás en el cine y alguien estornuda como paquidermo hasta allá adelante? Ahora sientes. ¿Sabías que pueden estar hasta 8 metros las partículas cuando estornudas? Es decir, si yo estornudo aquí, a todos los que están allá atrás de la cámara los voy a salpicar. Así es. Y hay una cosa bien común, estornudamos, me tapo la nariz, dicen tápate, me tapo la nariz. Pero vamos a ver cómo estornudar adecuadamente. Y después saludan. Salud, Julie. Vamos a ver cómo estornudar adecuadamente. Estornudar, no puedo decir la palabra. Vamos a ver esto. La forma correcta de estornudar es hacia adentro de tu brazo o codo.
en lugar de estornudar sobre tus manos. Esto te va a ayudar a prevenir la propagación de gérmenes. No te aguantes el estornudo. Esto puede hacer que tus oídos internos se revienten o puedes expandir la bacteria a tus senos nasales y orejas. En diferentes áreas de la medicina hay diferentes enfermedades. El cardiólogo se ocupa del corazón, el gastroenterólogo nos ocupamos del tubo digestivo. Pero ¿qué hay del cáncer? ¿Es una sola enfermedad que requiere una especialidad? Para platicarnos de que, a ver si es una enfermedad o son muchas, están con nosotros dos oncólogos. Les presento al doctor Jorge Tlahuel. Y al doctor Jorge Alegría. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. En este mes, que es el mes de cáncer, que vamos a hablar del cáncer de mama, queremos que nos expliquen cómo es que funciona el cáncer. Claro que sí. Primero explicar a la audiencia que el cáncer no es una sola enfermedad, es un conjunto heterogéneo de muchas enfermedades diferentes. Es por eso que en la actualidad no se ha podido curar, debido a que son más de 300 enfermedades muy distintas una de otra. Wow. Vamos a invitar a la gente que nos va a acompañar para que podamos explicar entonces qué es lo que... Bienvenidas, chicas. Claro Bien, que sí. ¿Cómo nos van a explicar qué es el cáncer, doctores? Bueno, lo primero que hay que hacer es reconocer qué es el ADN. El ADN es aquello que heredamos de una generación a otra, es por lo cual nos parecemos a nuestros abuelos y a nuestros padres y probablemente nuestros hijos a nosotros. Vamos a hacer una dinámica para poder entender qué es una mutación y cómo se genera el cáncer. Padrísimo. Muy bien, yo voy a agarrarlas a ellas dos. Yo estoy integrado en el DNA y... Jorge. Sí, en este caso, cada una de las personas que están aquí, ¿podemos levantar la mano? Por favor, aquí la dama, sí, claro. Ella representa un nucleótido. Es un término técnico que significa un tebequito o un pedacito del ADN. Bajamos la mano, por favor. Podemos ver que hay una secuencia, ¿verdad? El doctor Tlahuel es otro nucleótido y aquí tenemos otro nucleótido. Entonces, normalmente la información genética se transmite de una generación a otra, dado que esta cadena, esta secuencia se mantiene. Pero, ¿qué pasaría si hay un error en la secuencia y una persona que debería de estar es sustituida por otra? Como podemos ver, aquí hay un error en la cadena del ADN y el problema es que muchas de estas mutaciones se transmiten de una generación a otra, causando alteraciones en el funcionamiento de nuestras células. Para eso hay un sistema de reparación que podría ser el doctor. Doctor, usted se encargaría de ver que esto no es normal y hacer que el doctor... No, me incluye a mí, me incluye a mí. Y regreso yo. Y De así esa ya manera, estamos. ¿verdad, doctor? Y así es como se corregiría una alteración en el material genético. Pero ¿qué pasaría si el sistema de reparación, en este caso el doctor, no viera que hay un error y entonces pasa de largo como un policía, exactamente como lo está representando muy bien? Entonces, este error propiciaría alteraciones en la forma en que la célula funciona. Esa es una de las principales causas de cáncer en el mundo. Muy bien. Y otra también muy importante, por favor, doctor, acompáñenos aquí. Puede ocurrir que, como bien mencionaba el doctor, que alguna de otra alteración puede ser de que este nucleótido desaparezca. Ya no está. Y entonces eso también nos va a dar otro cáncer. Y eso Exactamente. se llama una delesión, una pérdida. Exactamente, hay falta material genético. Yo tengo un chorro de preguntas. Adelante, Primero que por favor, nada, doctor. ¿qué hace el ADN en nuestras células? El ADN, adelante doctor, por favor. Bueno, pues como ustedes saben, nos Sí, parecemos gracias. mucho a nuestros padres, pero no somos idénticos. Entonces, la información que tiene la madre y el padre se unen para dar, en este caso, pues que yo. Y yo cuando me case le voy a transmitir esta información a nuestros hijos. Entonces, el ADN es toda la información que nosotros tenemos para formar cualquier parte de nuestro cuerpo y cualquier órgano. Esto que acaba de mencionar es tan importante porque quiere decir que todo el tiempo estamos generando cáncer en nuestro cuerpo, pero que nuestro propio cuerpo detecta en dónde está el error. Y que cuando se manifiesta es cuando, por ejemplo, el policía se hizo caso omiso, ¿cierto? Jorge. Es totalmente correcto, doctora. Todo el tiempo estamos generando células tumorales, pero depende de un buen estado nutricional, un sistema inmunológico correcto y un sistema de reparación sano para que esos errores no conduzcan a la producción de cáncer. Entonces, es decir, todos los seres humanos continuamente, como dicen, estamos produciendo células que no deberían de estar, pero llega el policía, las saca, las echa a la basura. Así es. Pero cuando hay una alteración en lo que nos acaban de describir, es cuando se desarrolla un cáncer. Es correcto. Y además de eso, ¿qué es lo que genera que haya más alteraciones? Los factores de riesgo. Muchos pacientes nos dicen, oye, es que tengo un familiar, no fuma, no toma, pero tuvo cáncer. No me compro la idea de que eso causa el cáncer. Es que estas mutaciones son naturales y ocurren todo el tiempo. Pero en aquellas personas que tienen factores de riesgo se producen más y el policía no puede con todo. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, y la gente se preguntará en casa, con estas alteraciones que se están cambiando las células, qué es un tumor? Claro. Bueno, un tumor, como ya mencionamos, es un conjunto de enfermedades, pero en el cuerpo siempre hay un equilibrio.
Cuando se rompe este equilibrio, se produce la enfermedad. Por ejemplo, tenemos la glándula tiroides. Si por alguna razón funciona de menos, viene el hipertiroidismo y tiene una serie de manifestaciones clínicas. Y cuando funciona de menos, se produce el hipotiroidismo, que trae otras manifestaciones clínicas. Entonces, cuando se rompe este equilibrio entre una mayor producción de células y una disminución en la muerte, viene el cáncer. Pero este crecimiento no es controlado. Por ejemplo, nosotros tenemos esta estatura y ustedes se pudieron dar cuenta que de la infancia a la edad adulta, pues siempre ha sido un crecimiento muy coordinado. Pero el cáncer no, es un crecimiento totalmente desordenado y hace que haya muchas células malas y no hay una muerte de estas células. Entonces se pierde ese balance. Y algo muy importante en el cáncer es de que va a agarrar y va a atrapar a las estructuras que están a un lado. Y eso se llama invasión de los tejidos. Y cuando yo, como siendo cáncer, me salgo y me voy a un órgano, que en este caso sería el pulmón, eso se llamaría una metástasis. Y eso es lo que define un cáncer. Un crecimiento desordenado, la capacidad de invasión y la capacidad de ir a otros órganos. Es correcto. Una de las preguntas que más frecuentes nos hacen es, ¿tu propio sistema puede por sí solo defenderte del cáncer? Claro que sí, y no solamente lo puede hacer, actualmente podemos estimular al sistema inmunológico para podernos defender del cáncer. Esa propagación que el doctor Tláhuel acaba de explicar es muy importante, porque cuando la célula va viajando por la sangre o por la linfa, las defensas del cuerpo atacan a las células tumorales para destruirlas. Nosotros podemos en la actualidad dar medicamentos llamados inmunoterapia que despiertan las defensas para poder establecer una mejor línea de defensa contra el tumor. Yo tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno? Esa es precisamente la capacidad de propagarse, ¿verdad, doctor? Así es. Si los tumores benignos por lo general empujan a las estructuras que están a un lado, ¿verdad? Y si me quitan como tumor, pues este órgano queda perfectamente bien. Pero el cáncer no, el cáncer completamente lo abraza. Y lo destruye. Así es. Y la otra capacidad es la de enviar metástasis. Me voy a otro órgano muy lejano, en este caso sería el hígado, que está representado por Jorge, y también lo destruyo. Un tumor benigno no hace eso. Ok, entonces estamos viendo que son muchísimas enfermedades, por eso decía yo que el cáncer no es una sola enfermedad, sino son muchas y afecta a diferentes tejidos. Así es. ¿Qué podemos decirle a la gente de qué estar pendiente? Hay que estar pendiente de ayudar al propio cuerpo. Ya dijimos que tenemos un sistema de reparación maravilloso, en este caso usted lo representó muy bien, pero ¿qué pasaría si le damos demasiado trabajo al cuerpo? Todos esos cambios producen más mutaciones y entre más errores haya, es más complicado poderlas reparar. Entonces la gente tiene que disminuir los factores de riesgo. El más importante en el mundo es el tabaquismo. Entonces si disminuyéramos el tabaquismo o lo elimináramos, una tercera, cuarta parte de todo el cáncer desaparecería. Sería lo más importante. Bastante. La forma de alimentarnos también es súper importante, ¿no? Sin duda. Sí. Una alimentación sana, un buen descanso, el hacer ejercicio, el tener algo que se llama el peso ideal. Esto nos va a evitar que presentemos no solamente el cáncer, sino también obesidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Y yo agregaría que hay que conocer nuestro cuerpo. La gente, si conoce sus glándulas mamarias, si conoce sus genitales, si va a una revisión constante de su piel, pues puede encontrar algo que no sea normal y en ese momento acudir siempre con un médico. Sí. Yo creo que esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasó, Julie? Existen señales de alarma, o sea, hay mucha gente que no se cuida, pero que hay cosas que nosotros tenemos que estar muy al pendiente que nos pueden detonar inmediatamente, hacer un diagnóstico como sería la pérdida de peso, qué otras cosas podríamos decir, híjole, esa persona se tiene que checar que no tenga un cáncer. Algo muy importante es la detección de un abultamiento en el cuerpo. En muchas ocasiones pensamos que son traumatismos, esguinces, etcétera, lipomas, que serían tumores benignos que ya hablábamos hace rato. Es muy importante acudir al médico. Si las personas acudiéramos al médico para prevenir, muchas de estas enfermedades no llegarían en las etapas tan avanzadas y serían curables. Lo más importante es estar al pendiente del cuerpo y acudir oportunamente al médico. Nosotros nos interesa muchísimo la prevención aquí en Visita de Doctor y tocaron un punto que es clave. Y aquí siempre vamos a estar resaltándolo. ¿La obesidad es un factor de riesgo para cáncer, doctores? Sí, está ligado, pero así de una manera muy estrecha con 8 tipos diferentes de cáncer. Cáncer de mama, de ovario, de páncreas, etcétera. Pero a mí me gustaría agregar algo sumamente importante y que es que debemos de hacer la oncología preventiva. Mucha gente ya tiene el cáncer y se dirige con un oncólogo. Lo importante aquí es que conocer los diferentes métodos de tamizaje. Por ejemplo, cuando una mujer empieza a tener relaciones sexuales, pues necesita hacerse su Papá Nicolau. A partir de los 40 años, su mastografía. Un hombre, un tacto rectal con un antígeno prostático específico, tanto hombre como mujer. Cuando cumple los 50 años, hacerse una colonoscopia. Bueno, ahora existe algo que se llama la prueba inmunológica de sangre en las heces, que se llama prueba FIT. Entonces es muy importante que esto lo conozcan.
Ok, eso es bien importante, Julie. Yo Existen creo que vamos a también- estar insistiendo, ¿no? Existen también rapidísimo estudios de sangre que le llamamos marcadores. ¿Lo debemos hacer en forma regular o sí tienen que ser prescritos por un médico? Siempre debe ser prescrito por el médico porque esos marcadores no son específicos. Entonces es muy necesario que el especialista sea quien determine qué marcadores solicitar y cómo interpretarlos. En algunos estados naturales como el embarazo o la menstruación, estos marcadores pueden elevarse. Entonces lo más indicado es acudir al médico para que él guíe la solicitud de estos marcadores. Pues ahí lo tienen, doctores. Muchísimas gracias a nuestro DNA que nos acompaña. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Julie, ¿cómo viste? No, increíble. O sea, entender en una forma general qué es el cáncer y cómo prevenirlo nos va a ayudar muchísimo para poder entender todos los temas que vamos a estar tratando y sobre todo en la semana del cáncer de mama que vamos a estar hablando muchísimo de esta enfermedad. Gracias. Gracias, doctores. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Visita de doctor, lunes a viernes, 1:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.